Voy a hablar sobre las innovaciones en interoperabilidad y creo que generalmente no pensamos en que los estándares de datos son innovadores, pero creo que les voy a hacer cambiar de parecer. FHIR, que es el último estándar clínico de HL7, es una innovación en sí mismo y permite la innovación para personas que utilizan datos de salud. Un aspecto que hace que FHIR sea una innovación necesaria es que el término interoperabilidad ha cambiado. En el siglo XX, interoperabilidad era conectar dos sistemas, y es ahí de donde provienen los sistemas de datos que utilizamos hoy en día. Eran construidos para conectar un sistema a otro, y los hemos potenciado para conectar múltiples sistemas entre sí. Pero en realidad no fueron diseñados para hacer eso. En esta década, se estimó hace unos años que un hospital promedio en los Estados Unidos tiene más de 80 sistemas informáticos. Por lo tanto, su primer desafío de interoperabilidad es conectar esos sistemas entre sí. Sin embargo, ahora, en el siglo XXI, a medida que nos adentramos a la segunda década, la interoperabilidad comienza a tener un significado muy diferente. Interoperabilidad actualmente significa ser capaz de estar en un lugar y ver los datos de un individuo o una población de individuos desde aquel lugar en tiempo real. Además, estos datos ya no solo están en el sistema de un hospital, sino que están en diferentes sistemas, como farmacias, sistemas de pago, en dispositivos móviles que las personas tienen en sus hogares, en móviles de sus familias, en agencias de servicios sociales, en laboratorios genéticos. Por eso, debemos ser capaces de llevar esos datos a un solo lugar y verlos y utilizarlos para atención clínica, para otros usos de esos datos y coordinación de la atención de salud, y no lo podemos realizar con los estándares que fueron desarrollados en la década de 1980. Entonces, de esto se trata FHIR. FHIR fue desarrollado para responder a este desafío, y la otra parte del desafío es no solo obtener datos en diferentes lugares, sino que hay muchos más datos de los que había hace 30 o 40 años. Aquí pueden ver un gráfico con una curva exponencial que es de una publicación que hizo el Dr. William S. Vanderbilt, y es una estimación de cuántos hechos impactan en la toma de decisiones complejas en medicina. En 1980, habían 10 hechos por cada decisión. En el 2018, si extrapolan el gráfico, quizás hay 700 hechos por cada decisión complicada. Así que ha crecido increíblemente en nuestras vidas y carreras. El otro número que deberían conocer es la cantidad de hechos que la mente humana puede manejar al tomar una decisión, que son 5. Me gustaría pensar que puedo con 6 o 7, pero incluso en 1980 estaba mucho más atrás y todos los demás también. No obstante, en atención de salud, aún utilizamos los mismos flujos de trabajo, aún actuamos como si nuestros médicos pudieran llegar a una conclusión en su mente, y eso no ha cambiado para nada. Necesita cambiar. Y la manera en que podemos permitir este cambio es con tecnologías como FHIR. Entonces, fue con esta necesidad en mente que la organización HL7, alrededor del 2011, tenía un grupo de trabajo a quienes se le hizo una pregunta: ¿qué pasaría si creamos un nuevo estándar desde cero? ¿Cómo sería? Y después de un tiempo, un señor de Australia, Graham Greene, apareció con el concepto que ahora llamamos FHIR. FHIR era
algo nuevo porque la versión 2 de HL7 y el CDA de HL7 estaban envejeciendo y eran estándares que fueron construidos para conectar dos sistemas, no para obtener datos de diferentes sistemas. La realidad de hoy es que las personas se conectan con sus propios dispositivos. Estamos avanzando desde el acceso a datos almacenados offline hacia el acceso a datos online. Tenemos iniciativas de transparencia de datos en países de todo el mundo, cosas que han sido inspiradas por el uso significativo y por la necesidad de compartir datos de pacientes a través de las organizaciones. Y los datos son diferentes, hay diferentes tipos. Es una mezcla de datos narrativos y codificados. Entonces, FHIR, para explicar un poco lo que es lo que se denomina como un API de estado representacional o una interfaz de programación de aplicaciones o RESTful API. REST no quiere decir dormir o relajación, es un acrónimo para estado representacional, que significa que uno representa los datos de un servidor en su estado actual a otro servidor. Son las bases de Facebook, de Google, de todas las aplicaciones de e-commerce y de redes sociales que utilizamos a diario. Pero probablemente la forma más fácil de explicarlo son los sitios de reserva de aerolíneas que utilizamos. Si uno ingresa al sitio de reserva de su aerolínea favorita, funcionan de forma similar. Por ejemplo, si uno dice que quiere ir de Boston a Londres el 5 de mayo, en un par de segundos se puede ver numerosos vuelos en distintas aerolíneas. Y eso no funciona porque su sitio de viajes favorito ha descargado todas las programaciones de las aerolíneas. Funciona porque la industria de las aerolíneas se ha puesto de acuerdo en cómo van a representar los datos de un vuelo, como la hora de salida, la hora de llegada y el precio. Esto es FHIR, pero en la salud. Es la misma tecnología que utilizan esos sitios de Internet, pero también es el significado de la información en la atención de salud. Y es ahí donde se vuelve más complicado. El número de elementos de los datos en una reservación de aerolínea es probablemente menos que 12. En salud, solo un sistema de codificación tiene alrededor de 380,000 códigos y 1.2 millones de relaciones entre esos códigos. Entonces, la atención de salud no es ciencia de la NASA, sino que es algo más difícil que eso. El desafío que enfrentamos con FHIR o la innovación que es posible con FHIR comienza simplemente con los elementos básicos de FHIR denominados recursos, que son conceptos de datos, no un elemento de datos, sino algo mucho más grande. Tienen una ubicación conocida que luce como un URL o URI, que señala a un servidor en algún lugar donde se ubique esta información y, lógicamente, son conceptos de datos discretos como un paciente, un medicamento, un historial familiar, una lista, y los recursos en FHIR son reutilizados para diferentes cosas. Así, el recurso de lista se usa ya sea para una lista de medicamentos que un individuo está tomando o una lista de pacientes que un proveedor tiene en el hospital. Parte del concepto de FHIR es hacerlo ágil y eficiente de usar para que los recursos como las listas sean reutilizadas. También en FHIR está el concepto de un documento, donde los datos en un documento clínico típico, como el historial y los datos físicos, estarían incluidos en los recursos de FHIR representativos. Un recurso de plan de atención de salud, que no es un documento, sino más bien la información que se necesita para un plan de atención y las condiciones de un individuo, su equipo
y las actividades que apuntan a alcanzar objetivos en cada una de esas condiciones. El otro concepto importante de FIRE son los perfiles. Y aquí es donde se complica un poco. Los perfiles son la colección de los recursos de FIRE, la vinculación del sistema de códigos, las especificaciones del vocabulario que se necesitan para la implementación de un caso en particular. En las extensiones, la codificación de FIRE no es parte del estándar, pero es necesaria en casos particulares. Estas cosas constituyen un perfil, y los perfiles compartidos de FIRE son la base de la interoperabilidad. Así que solo utilizar FIRE no hace que algo sea interoperable. Utilizar el mismo perfil de FIRE que especifica exactamente qué es la información es lo que crea la interoperabilidad. Por lo tanto, si los dos extremos de una transacción no están utilizando el mismo perfil, no hay interoperabilidad. Entonces, una de las cosas que esto significa, que se trata de un cambio de paradigma en relación a los estándares existentes, es que cuando se representan datos como recursos FIRE, se pueden trasladar a diferentes paradigmas de interoperabilidad y no van a cambiar. Se pueden utilizar esos datos FIRE en un mensaje enviado desde un sistema a otro como un mensaje enviado desde HL7B2. Se pueden poner estos datos en un documento y representarlos como REST API, y se puede utilizar esta información en un servicio de decisión o servicio de alerta, por ejemplo. Esto no es así en los estándares existentes, por ejemplo. Si tienes resultados de pruebas de laboratorio en un mensaje HL7B2, no se puede simplemente dejarlos en un documento CDA porque se requiere cierta transformación. Pero en FIRE, literalmente puedes cortar y pegar los datos en un paradigma de interoperabilidad diferente, algo que lo hace innovador y adecuado para esta idea de ver datos en diferentes lugares en tiempo real, desde donde estás o desde donde se encuentra el paciente. En consecuencia, esto significa que podemos alcanzar este concepto de verdadera interoperabilidad, lo que implica que podemos intercambiar datos, que significa lo mismo para ambos extremos del intercambio de datos. Se representa como datos FIRE en una instancia de recurso, es decir, significa lo mismo para la persona que generó esos datos y para la persona que los recibió. La otra gran diferencia de FIRE es que, debido a su tecnología, puedes consultar datos puntuales, lo que no se puede hacer con otros estándares. En FIRE puedes consultar una lista de medicamentos de un individuo o un conjunto de exámenes de laboratorio de una fecha en específico. En los estándares existentes, quizás se puede extraer un documento que tiene esos datos, entre otros, pero tienes que revisar y encontrar esos datos. Entonces, voy a explicar un poco lo que representa el desafío de crear perfiles. Supongamos que hay dos individuos que nunca han visto una cebra y uno de ellos dice, es un caballo blanco con rayas negras, y el otro dice, es un caballo negro con rayas blancas. Bien, ya que los humanos somos bastante buenos para reconocer patrones, incluso un niño podría darse cuenta que estas dos personas están hablando del mismo animal. Sin embargo, los computadores no son tan buenos en eso. Los computadores pueden manejar 700 hechos al mismo tiempo, pero no pueden distinguir entre estas dos descripciones de una cebra o los cientos de miles de descripciones de datos en la salud. Por lo tanto, esa descripción formal
de lo que es un fragmento de datos se denomina modelo de información clínica, que corresponde a las reglas, las relaciones y las restricciones de vocabulario que son necesarias para definir un concepto de datos en particular. Es el modelo clínico. Entonces, la descripción de la cebra que los computadores van a compartir es un modelo formal de información clínica. Y, como dije, en la salud hay decenas de miles de conceptos de datos que se podrían describir razonablemente de una forma u otra. No obstante, si hacemos eso, no tenemos interoperabilidad. Entonces, esta descripción se traduce a un perfil de FHIR y utiliza el mismo perfil de FHIR compartido que crea interoperabilidad. Entonces, ¿tenemos modelos hoy? Bien, de cierta forma. Pensemos en un documento clínico típico como el historial físico. Si lo imprimes, sabes lo que los datos representan porque está en cierto lugar en el documento, pero si tomas unas tijeras y cortas ese documento en elementos de datos, no vas a saber lo que significan esos datos. Quizás sepas que es diabetes tipo 2, pero no sabrás si es la condición actual del paciente o si era la condición que tenía antes de la cirugía que lo hizo perder 90 kilos, o si es la condición que la madre tenía en el historial familiar. Entonces, en FHIR, parte del desafío es representar estas relaciones que generalmente hubiéramos obtenido de un humano en un documento que estructura los datos de cierta manera. En FHIR debemos representar las relaciones entre los recursos que son parte del perfil de los conceptos de datos de FHIR, conectándolas al referenciarlas. De esta manera, si revisamos una vista de alto perfil de un paciente de procedimiento de FHIR, hay un paciente que recibió un procedimiento. También está el procedimiento realizado y el proveedor que realizó el procedimiento. Además, hay una condición que fue la razón del por qué se realizó el procedimiento, ya sea una prueba de laboratorio, o un procedimiento operativo, o una imagen de diagnóstico, y luego hay un informe de diagnóstico que surge de aquel procedimiento. Así que juntar todo eso, codificarlo y relacionarlo entre sí, conforma un perfil FHIR para el procedimiento. En este diagrama no pueden ver los detalles que están ahí, si pudieran hacer un acercamiento. Y todas esas cosas tienen datos específicos, como quién fue el paciente, quién fue el prestador, cuál fue el procedimiento. Pero la idea es que todo esté conectado de una manera codificada, no como un documento, sino como un perfil FHIR. Muchas personas se preguntan si FHIR es un proyecto de estándar, ya que es relativamente nuevo, pero creo que debemos tener un concepto diferente de lo que es un proyecto de estándar en esta nueva era de interoperabilidad. FHIR es nuevo, pero lo compararía más con un iPhone en términos de desarrollo. Por ejemplo, ahora sabemos que el iPhone 2 no estaba tan desarrollado. No tenía las funciones que tiene el iPhone 10. No tenía las funciones que iba a tener el siguiente iPhone. Pero las personas lo compraron y lo utilizaron porque podían hacer cosas que antes no podían. Y esto es en lo que se ha convertido FHIR. Estamos ahora en la tercera versión de FHIR y vemos que las versiones subsiguientes tendrán más funcionalidad, más capacidad, pero en realidad las personas están utilizando FHIR. Hay cientos de organizaciones alrededor del mundo que han implementado la segunda versión de FHIR y la están utilizando para aplicaciones móviles,
no tanto para intercambiar datos entre organizaciones, sino que para poder acceder a los datos en sus propios sistemas, a los cuales antes no podían entrar eficientemente, y así tener esos datos disponibles al momento de atender a un paciente, ya que se podrá contar con esta información en la aplicación de forma personalizada para el prestador, para el doctor o para el paciente en un formato FHIR, que va a mejorar como el iPhone. Cada lanzamiento tendrá más funciones, pero las personas lo utilizan porque hace cosas que antes no podían hacer, ya que es innovación en estándar de datos.